salió al césped de un estadio de fútbol en Ámsterdam cargando un violín. No una guitarra, no un micrófono, un violín. El año era 1995. El estadio tenía 60.000 personas que habían ido a ver jugar al Ajax contra el Bayern de Múnich en las semifinales de la Champions League, y en el descanso, mientras el público todavía vibraba por la ventaja de 3-1 del Ajax, un hombre de frac blanco y cola pisó el césped, levantó su arco y comenzó a tocar a Shostakovich. Un vals de Shostakovich, en un estadio de fútbol, en el descanso, y 60.000 aficionados al fútbol empezaron a cantar a coro. Esa es la historia para la que nadie en el mundo de la música clásica estaba preparado. No porque fuera una actuación inusual. Inusual es una palabra suave para un violinista tocando a Shostakovich en las semifinales de la Champions League, sino porque el público conocía la música, ya la amaba. La había escuchado en un anuncio de televisión, se les había metido en la cabeza, y cuando André Rieu levantó su arco en el centro de ese campo, ocurrió algo que el mundo de la música clásica había decidido, a través de décadas de certeza institucional, que simplemente no era posible. 60.000 personas que nunca habían estado en una sala de conciertos en su vida, descubrieron que la música clásica podía hacerla sentir algo, de inmediato, sin preparación, sin educación, sin notas de programa ni copa en el intermedio. A la mañana siguiente, Rieu vendió 200.000 discos, en un solo día, y el mundo de la música clásica observó lo que había ocurrido con una mezcla de desconcierto y desdén que nunca se ha resuelto del todo, porque lo que André Rieu entendió, de pie solo en ese campo, era algo que las salas de conciertos habían pasado 100 años tratando de no entender. La alegría no es una forma menor de música, es su propósito original. ¿Alguna vez viste algo ser descartado como demasiado simple, demasiado popular, demasiado accesible, exactamente por las personas que deberían haberlo celebrado? Porque esa es la historia en el centro de la vida de André Rieu. Y lo que construyó en desafío a ese desprecio es la operación de música clásica más concurrida de la historia del mundo. Pero el campo en Ámsterdam no es el comienzo. El comienzo es una casa en Maastricht, en 1949, donde el hijo de un director de orquesta aprendía que la música podía cerrar una sala o abrirla. André Léon Marie Nicolas Rieu nació el 1 de octubre de 1949 en Maastricht, en el sur de los Países Bajos, el tercero de 6 hijos de un padre director de orquesta y un hogar musical tan saturado de repertorio clásico que las sinfonías, la música de cámara y la ópera eran simplemente la condición permanente del aire de su infancia. Su padre, Andries Antony Rieu, dirigía la Orquesta Sinfónica de Maastricht. La casa funcionaba a base de música seria y de expectativas serias. André comenzó las clases de violín a los 5 años. Ha descrito a su primera maestra, una joven, rubia, hermosa, tan distractora que pasaba las clases mirándola en lugar de escuchar sus instrucciones. También ha descrito a sus padres como severos. Ha dicho, sin rodeos, que no lo querían mucho. Ha dicho, creo que era un niño feliz cuando nací. Y luego, bueno, mis padres eran personas muy complicadas. No podían soportar verme feliz. Creo que tenían celos. Estas no son las palabras de alguien que actúa el resentimiento. Son las palabras de alguien que ha tenido décadas para entender lo que se siente al crecer en una casa llena de belleza sin sentirse particularmente bienvenido en ella. Y explican algo esencial sobre por qué André Rieu se convirtió en el tipo de músico que se convirtió. Porque la lección que extrajo de la orquesta de su padre no era la lección que su padre intentaba enseñarle. Rieu se sentaba en la sala de conciertos de niño, observando a su padre dirigir a Rachmaninoff y a Bach, y observaba al público. Cuando sonaba la música seria, el público se sentaba. Era respetuoso, estaba quieto. Y entonces su padre tocaba un bis, siempre un vals de Strauss, y algo en la sala cambiaba. La gente se movía, sonreía, tarareaba, dejaba entrar la música. Ese momento, no el Rachmaninoff, no el Bach, sino el vals y la sonrisa,
Fue el momento que definió toda la carrera de André Rieu. Se formó con brillantez y obediencia en los conservatorios de Maastricht y Lieja, y finalmente en el Real Conservatorio de Bruselas, donde se graduó con el Premier Prix, la distinción más alta que ofrecía la institución. Era, por cualquier medida formal, un músico clásico serio con un pedigrí impecable. Tocó el violín en la Orquesta Sinfónica de Limburgo, el mundo de su padre, junto a colegas que hablaban, recordaría más tarde, casi exclusivamente de asuntos sindicales y de si la sala de ensayo estaba demasiado fría o demasiado caliente. Estuvo en esa orquesta durante 11 años. Tocó la música seria con seriedad y describió más tarde haber decidido en la primera semana que no quería morirse allí. ¿Alguna vez te sentaste en una sala donde todos a tu alrededor interpretaban algo en lo que ya no creían y sentiste la presión callada e insoportable de interpretarlo también? Esa es la pregunta que vive en esos 11 años. El violín era el mismo, la música era la misma, pero el espíritu de ella, la apertura, la alegría, la calidad específica de un público que se inclina hacia adelante en lugar de recostarse, estaba completamente ausente. Y para un hombre cuyo primer recuerdo musical era observar cómo una sala de personas se iluminaba durante un bis, la ausencia era asfixiante. Se casó con Marjorie Kochman en 1975. Ha dicho, repetidamente y sin ninguna reserva, que Marjorie es la razón por la que existe en su forma actual. Ha dicho, cuando tenía 20 años conocí a mi esposa, ella me amó, y entonces florecí. El mundo entero se abrió para mí. Ha dicho, sin Marjorie estaría tirado en la cuneta. Estas no son figuras retóricas. Las dice con total precisión. Ella se convirtió en su socia creativa, su socia comercial, su colaboradora en cada decisión que dio forma a la orquesta Johann Strauss. Los decorados, los trajes, los escenarios, el nombre del famoso vals que su marido había grabado, pero que no tenía ningún título que nadie recordara. El vals número 2 de la suite para orquesta de variedades de Shostakovich era como se llamaba. Ella lo rebautizó como el segundo vals. Ese es el nombre con el que el mundo lo conoce ahora. En 1978, mientras todavía tocaba en la Orquesta Sinfónica de Limburgo, fundó su primer conjunto, la Orquesta Salón de Maastricht, un grupo más pequeño construido alrededor de música accesible y bella, que realizó giras por los Países Bajos, Bélgica, Alemania e incluso los Estados Unidos, mientras Rieu todavía estaba técnicamente empleado en el mundo orquestal formal. Era el comienzo de una vida paralela, un ensayo de lo que realmente quería hacer. En 1987 dejó la Orquesta Sinfónica y fundó la Orquesta Johann Strauss, 12 músicos, 6 meses de ensayos antes del primer concierto público, el día de Año Nuevo de 1988. Tocaron música vienesa, la música del bis, la música de la sonrisa, la música que su padre siempre había guardado para el final y que André Rieu pretendía poner en primer lugar. Los críticos no vinieron. Los críticos, en su mayor parte, no quisieron venir. El guardián del mundo de la música clásica no estaba interesado en un violinista holandés que quería tocar a Johann Strauss para personas que nunca habían estado en una sala de conciertos. La maquinaria institucional de la música seria, la prensa, los conservatorios, las empresas de giras, los guardianes, observó lo que Rieu estaba intentando y concluyó casi unánimemente que no era serio, que era kitsch, que era la degradación de una gran tradición en sentimentalismo empalagoso para personas que no sabían nada mejor. Rieu siguió adelante. Realizó giras por los Países Bajos, Bélgica, Alemania. Construyó la orquesta Johann Strauss músico a músico, 12, luego 20, luego 40, luego 50, hasta que se convirtió en la orquesta de propiedad privada más grande del mundo, lo que sigue siendo. Cada traje, cada decisión de escenificación, cada diseño de decorado se tomó en consulta con Marjorie. Comenzó a grabar. El álbum Strauss & Company, conocido más tarde en su lanzamiento en inglés como From Holland with Love, salió en 1994.
y se convirtió, de manera improbable, en un éxito de ventas en los Países Bajos. Incluía una grabación del segundo vals. La grabación estuvo 30 semanas consecutivas en el Megatop 50, una hazaña que nadie había logrado. Rieu tenía 44 años y era por primera vez en su carrera escuchado. Y entonces llegó el campo. El 19 de abril de 1995, el Estadio Olímpico de Ámsterdam, Ajax contra Bayern de Múnich, semifinal de la Champions League. Universal Music había comprado tiempo de antena durante el descanso para promocionar el nuevo álbum, pero con una condición incorporada en el acuerdo. Si el Ajax iba perdiendo en el descanso, emitirían un anuncio. Si el Ajax iba ganando, Rieu tocaría en vivo sobre el campo. El Ajax entró al vestuario con una ventaja de 3-1. El estadio estaba eufórico. Rieu atravesó los pasillos subterráneos del estadio. Ha dicho que nunca antes en su vida había estado dentro de un estadio de fútbol y emergió al césped mientras 60.000 personas todavía procesaban el marcador. Levantó su arco, tocó, y el público, que conocía la melodía del anuncio de televisión, que la había estado tarareando durante meses sin saber su nombre, comenzó a cantar a coro. Un estadio de fútbol, un vals de Shostakovich. 60.000 voces. Ha descrito estar allí de pie, en el centro de ese campo, y entender de una manera que no había entendido del todo antes, que esto era posible. Que la música podía llegar a cualquiera, en cualquier circunstancia, si la llevabas a ellos en lugar de esperar a que ellos vinieran a ella. Ese año vendió más discos en los Países Bajos que Michael Jackson. El segundo vals por sí solo vendió 200.000 copias en los días inmediatamente posteriores al partido. El álbum estuvo en el número 1 durante 19 semanas. Se convirtió en el disco más vendido de los Países Bajos en 1995, y al año siguiente comenzó la gira mundial. ¿Alguna vez hiciste lo que cada autoridad en tu campo te dijo que era imposible y descubriste que lo único que lo había hecho imposible era la autoridad? Déjalo en los comentarios. Porque esa pregunta está en el centro de lo que ocurrió después de 1995, cuando André Rieu llevó la orquesta Johann Strauss a estadios y recintos de todo el mundo y descubrió que el público que el mundo de la música clásica había decidido que no existía estaba en todas partes: en Australia, en Brasil, en México, en Japón, en Sudáfrica, esperando, sin que nadie le hubiera dicho que esperara, exactamente esto. La escala se volvió extraordinaria. Su gira por Australia produjo su 100ª acreditación de platino para diciembre de 2008. Entre 2006 y 2011 fue el artista musical más vendido en todo el mercado australiano. No el artista clásico más vendido, el artista más vendido. Superó en ventas a todos los artistas de pop y rock del país. Su película de concierto desde la Plaza Breithof de Maastricht se convirtió en la película de concierto con mayor recaudación en la historia del Reino Unido en el momento de su estreno. Ostenta el récord como el artista clásico con mayor recaudación en la historia del Box Score de Billboard. Ha vendido más de 40 millones de álbumes en todo el mundo. Sus conciertos llenan regularmente estadios de 40.000 personas o más, con producciones que incluyen castillos de réplica a escala real. En 2007 construyó una reproducción a tamaño real del Palacio de Schönbrunn en Viena y lo recorrió en 120 contenedores de carga. Pistas de patinaje sobre hielo, salones de baile, equipos de costureros cuyos diseños él aprueba personalmente y una operación técnica y logística que emplea a varios cientos de personas durante todo el año. Los críticos siguieron, eventualmente, aunque sin calidez. The Guardian llamó a sus conciertos la cumbre misma de la música clásica mercantilizada. Un escritor del New York Times lo llamó un maestro para las masas, sino para los críticos. Una frase que contiene, en su diplomacia cuidadosa, toda la tensión institucional.
Ha respondido a las críticas con una ecuanimidad que es o muy bien actuada o completamente genuina, y que a lo largo de 30 años de ellas ha comenzado a parecer indistinguible de lo mismo. Ha dicho: quiero hacer feliz a la gente. Ha dicho: las emociones son la clave de mi éxito. Ha dicho: el vals puede ser triste y al mismo tiempo edificante. Hay que reconocer la parte edificante, además de ver la vida desde ambos lados. Todavía vive en Maastricht. Vive en un pequeño castillo del siglo XV llamado De Torrentjes, un castillo que visitaba de niño para sus clases de piano, que soñaba incluso entonces con llenar de arañas y pinturas y vivir dentro. Ese sueño es ahora la realidad. Él y Marjorie celebraron su 50º aniversario de bodas en 2025. Su hijo Pierre es productor y vicepresidente de André Rieu Productions. Su hijo Marc es pintor. Tienen 5 nietos. Todavía se pone nervioso antes de cada concierto. Ha descrito la sensación de la misma manera durante 30 años. Antes de salir al escenario, no sabe cómo será el público, si la conexión ocurrirá, si funcionará. Y entonces, 2 o 3 minutos después de comenzar la actuación, el nerviosismo se disuelve, porque puede ver, de nuevo, que va a funcionar. Eso es lo que ha buscado cada noche de su vida profesional. No el aplauso, no las ventas de discos, la conexión. El momento en que una sala de desconocidos deja entrar un trozo de música hasta el fondo. Todavía está aquí. En 2024 y 2025, celebró su 75º cumpleaños con su familia y su orquesta completa, lanzando un nuevo álbum llamado Thank You, Johann Strauss, en honor al 200 aniversario de su compositor favorito. Sigue actuando en la Plaza Breithof de Maastricht cada verano, donde llegan fans de todos los continentes para conciertos que se han convertido, en las décadas desde el primero en 2005, en una especie de peregrinación anual. En 2026, la orquesta Johann Strauss, ahora entre 50 y 60 músicos, la orquesta privada más grande del planeta, sigue de gira, sigue llenando estadios, sigue haciendo lo que el mundo institucional dijo que no podía hacerse. Hay algo en la historia de André Rieu que no encaja perfectamente en las categorías que el mundo musical usa para organizarse. No es un populista en el sentido peyorativo. Su musicalidad es genuina, su formación impecable. Su Stradivarius de 1667 no es un accesorio. No es un purista clásico. Tocará Mambo número 5 y Waltzing Matilda y el tema de Cinema Paradiso, y los considerará a todos igualmente dignos del escenario. Es algo para lo que la industria genuinamente no tiene una buena categoría. Un hombre que tomó lo que ocurría durante los bises, la sonrisa, el movimiento, el tarareo, y decidió que merecía ser el concierto entero. Su padre daba bises como algo secundario, una concesión al público, un breve alivio del trabajo serio. André Rieu construyó un imperio global a partir de los bises y al hacerlo demostró, a lo largo de 40 millones de álbumes y 3 décadas de estadios agotados, que lo que su padre guardaba para el final era lo que el público había estado esperando desde el principio. ¿Cuál es el momento en tu vida en que entendiste, no como una idea, sino como un hecho físico, lo que se sentía al ser plenamente encontrado por algo? Déjalo en los comentarios, porque esa es la experiencia que André Rieu ha estado creando para desconocidos en estadios durante 30 años, y es la experiencia que buscaba de niño viendo cómo la sala de conciertos de su padre se iluminaba durante el vals. Nunca ha dejado de buscarla. Se pone nervioso antes de cada función buscándola, y la encuentra 2 o 3 minutos después de empezar, cada vez. Si esta historia movió algo en ti, suscríbete y cuéntanos en los comentarios. ¿Cuándo te llegó por primera vez la música de André Rieu? Porque lo más grande que ha producido jamás puede que no sean las ventas de álbumes, ni las giras por estadios, ni los castillos de réplica enviados por todo el mundo en 120 contenedores. Puede ser el momento en el campo en Ámsterdam en 1995, cuando 60.000 aficionados al fútbol descubrieron, sin que nadie se lo dijera,
sin ninguna preparación, que ya amaban la música clásica, solo que nunca les habían dado la entrada correcta.